Bueno, buenos días. Espero que estén muy bien. Primero, bueno, pedirles disculpas porque la semana pasada tuve un problema inesperado de conexión. Se me cayó el internet y fue imposible volver a conectarme, así que les pido disculpas por eso. Terminó la clase abruptamente, obviamente, pero no, o sea, lo que no alcanzamos a ver la semana pasada lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que en ese sentido, como digo, pedirle las disculpas pertinentes porque fue imposible para mí volver a conectarme a la clase posteriormente y bueno, y el tema ya está solucionado, así que no debiese volver a pasar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a terminar de revisar los contenidos que van a ser parte de la evaluación que va a estar disponible a contar de mañana, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer tres cosas puntualmente. Uno, terminar de revisar lo que quedó, que era la última parte de la clase la semana pasada que no lo alcanzamos a ver. Eh, Revisar los contenidos que estaban preparados para el día de hoy, los cuales están en directa relación con lo que habíamos visto anteriormente. Posteriormente vamos a hacer un break. Y después del break, un pequeño repaso con respecto a los contenidos que hemos revisado hasta el día de hoy, considerando que mañana tienen la evaluación, entonces la idea es que hagamos un pequeño repaso previo. ¿Ya? Igual les voy a dar algunos lineamientos generales en el fondo de la evaluación. ¿Ya? Pero como ustedes ya saben, por lo que entiendo, yo creo que ya les pregunté, me dijeron que ya habían actualmente, o anteriormente, perdón, habían desarrollado evaluaciones mediante estos cuestionarios, así que entiendo que lo manejan, ¿ya? Por lo tanto, lo único que les voy a comentar por ahora es que va a estar habilitado a contar de mañana. De mañana, desde las 8 de la mañana hasta el viernes a las 12 del día. Y tienen un intento para poder realizarlo, ¿ya? Entonces la idea es que cuando lo vayan a realizar, lo hagan con el tiempo suficiente, en el fondo, porque el tiempo para que ustedes lo realicen en total son de 2 horas. No, pues, si estudiaron y están con la información al día, se van a demorar 3 minutos en hacerlo, ¿ya? Pero lo dejamos en 2 horas, considerando cualquier eventualidad, ¿ya? Y como va a ser un intento, la idea es que si alguien tiene algún problema, se lo está resolviendo, se le cayó internet o lo resolvió la mitad y tuvo alguna situación, me escribe inmediatamente un correo, ¿ya? Ahí en la misma aula virtual está mi correo en caso que tengan alguna dificultad con la evaluación en línea. La idea es que inmediatamente me envíen un correo electrónico para yo poder solucionarlo, ¿ya? Y obviamente, y si hay que dar más plazo, dar más plazo que corresponde, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver ya un poquito más en detalle al final de la clase, como les digo, un pequeño resumen previo a nuestra primera evaluación, ¿ya? Así que, como les indicaba, vamos a terminar lo que quedó pendiente de la clase de la semana pasada, ¿ya? Estábamos viendo si se recuerdan los tipos o cuáles son los canales más utilizados en la actualidad, digamos, como medio de comunicación. En ese sentido nos quedamos precisamente en esa instancia cuando se tuvo que terminar la clase. Así que vamos a retomar eso que fue lo que quedó pendiente desde, perdón, la clase de la semana pasada. Denme un segundo y... Hola, profe, disculpe, paso a la lista. No, todavía no. Antes del repaso la voy a pasar, antes del break. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, acá nos quedamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Revisando, estábamos hablando de, si se recuerdan, para un poco de contexto, de los medios de comunicación y cuáles son ciertas estrategias que muchas veces estos medios de comunicación utilizan para darle cierto sentido o para darle cierta interpretación a la información que están entregando. ¿Se acuerdan que analizábamos dos encabezados que de alguna forma la forma en que la información estaba dada, asociando un apellido con una situación o mostrando datos complejos, pero después finalmente dando datos alentadores, tendiendo quizás a, no sé si la palabra es tergiversar, pero de alguna forma cambiar la esencia de la noticia, ¿ya? Cambiar o influir en la interpretación que el receptor le pueda dar a esa información, ¿ya? Entonces lo vimos como un paréntesis, digamos, y hicimos mención, yo me acuerdo, de la importancia que tiene eso, porque finalmente nosotros todos nos informamos a través de los medios de comunicación. Entonces, obviamente, en que la medida que algún medio entrega una información media difusa, o que quizás un poco tendenciosa, o omite de plano alguna información,
lo más probable es que esa noticia pierde su objetividad y ya al pasar por este medio de comunicación que de alguna forma transforma esa noticia, esa realidad, la información llega contaminada al emisor. Entonces hay que tener ojo con eso en estos tiempos porque suele pasar mucho, ¿ya? Dado esta situación de las fake news, digamos, donde cualquier situación falsa puede creerse como algo real, o lo que comentábamos también respecto a que finalmente los medios de comunicación terminan representando a alguien, terminan perteneciendo a alguien y por lo tanto le es difícil ser parcial al momento de dar alguna información cuando ese medio de comunicación es parte de una noticia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo con eso. Tenemos que, en esa lógica de lo que hayamos visto anteriormente, tener claridad del emisor. Recuerden que hablábamos de la validez de los emisores, que es un tema que también está incluido en el cuestionario. Es un tema que nosotros siempre tenemos que estar jugando en estos tiempos. Lamentablemente no debiese ser así. Nosotros debiésemos, obviamente, si un medio se declara como medio de información, confiar en ese medio de información. Eh, pero lamentablemente, con esta tan invasión de las noticias falsas que se dan a través de las redes sociales, hay que tener mucho ojo. Ya, en el fondo, de cada vez que veamos una noticia, ver de dónde salió, ver el emisor y ver si para nosotros ese emisor es válido o no, para saber si finalmente esa información nosotros la vamos a tomar en consideración o no. ¿Ya? Recuerden que la importancia de la legitimidad del emisor se basa en eso. ¿Ya? Si para nosotros un emisor no es válido, lo más probable es que el mensaje que nos esté dando no lo vamos a considerar válido, ¿cierto? No obstante, si para nosotros es un emisor válido, en el cual confiamos porque es transparente, etcétera, lo más probable es que su mensaje para nosotros va a ser creíble. Entonces, de ahí eso. ¿Ya? La importancia de la validación de los medios de comunicación como un ente válido, como un canal válido, que es validado, valga la redundancia, por los receptores finalmente de la información. ¿Ya? Y en la actualidad, de alguna forma, igual se está cuestionando de alguna forma cuál es el rol de los medios de comunicación. O sea, ver las redes sociales, cada vez que, por ejemplo, en algún medio de comunicación hay alguna entrevista que cause polémica, generalmente hay mucha gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces, ya se está cuestionando un poco el rol de cómo informan, ¿ya? Y es súper complejo ser objetivo en esa lógica, ¿ya? Acá en Chile, por lo general, los medios de comunicación tratan de posicionarse siempre en una posición objetiva. Más allá de alguna quizás tendencia de algún medio puntual, en general hablamos de que los medios chilenos tratan de no tomar parte. A diferencia de otros países, porque por ejemplo en Estados Unidos, no sé si ustedes vieron la noticia, en el tiempo que fue presidente Donald Trump, muchos medios de comunicación, de hecho los más masivos, el New York Times por ejemplo, sacaba portadas por ejemplo con una caricatura de Donald Trump, ¿ya? Y haciendo alguna broma, alguna mofa de alguna frase que él haya hecho, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces claramente hay una tendencia crítica al gobierno. Acá en Chile eso no pasa, no hay ningún medio que, por ejemplo, abierto... Canal 4, profe. ¿Ah? El Canal 4 Sí, es como... yo creo que desde hace un tiempo asumió un poco ese rol crítico, pero la gracia que tiene el Canal 4 que es abierto, porque no solamente le da tribuna a una tendencia, por ejemplo, con programas con mentiras verdaderas, que de alguna forma representan una tendencia, porque también está el otro lado. ¿Ya? Está Chicho Irane, por ejemplo, haciendo un programa los días sábados, que obviamente es el polo opuesto a lo que se da, por ejemplo, en mentiras verdaderas. Entonces, precisamente, la red está haciendo un hito importante, le está dando una cabida a todos. ¿Ya? A todas partes. Y tampoco se casa con una visión, sino que en el fondo da opinión, pasa a ser un medio de opinión, no solo de información. Entonces, la gente está viendo mucho más la red. ¿Por qué? Porque por eso, ya no quiere ver noticias, quiere ver opinión, quiere ver gente que tome partido por algo. Y obviamente quiere escuchar a la gente que está en sintonía con lo que uno piensa. ¿Ya? Pero es algo súper incipiente porque, como les digo, en Estados Unidos eso es súper común. ¿Ya? O sea, durante los 4 años que fue presidente Donald Trump, casi todos los medios en algún momento sacaron alguna noticia en contra de él, criticándole, etcétera. Acá, como les digo, el bueno alcance que hace le dando la red es como un medio que está recién incipiente, pero ya en Estados Unidos todos lo hacen, ¿ya? Porque ellos, dentro de su constitución, tienen dado el tema de la libertad de expresión como algo fundamental y algo que siempre defienden. ¿Ya? Algo que siempre es como lo que ponen en valor. Si ustedes han visto alguna película, siempre hablan como de la primera enmienda. Entonces, yo precisamente hablar en relación a eso, a la libertad de expresión de cualquier persona puede decir lo que quiera. ¿Ya? Acá no tenemos esa cultura. Acá
por X motivo quizás somos un poco más recatados al momento de emitir alguna información. Entonces, son algunas de las diferencias. Entonces, obviamente la cultura del país también define cómo los medios de comunicación informan, ¿ya? O sea, por ejemplo, piensen en un caso súper extremo, Corea del Norte, que es una dictadura. Por ejemplo, todas las imágenes que nosotros vemos de Corea del Norte son previamente filtradas por el gobierno, ¿ya? Ningún periodista puede internacional puede ir a Corea del Norte y grabar cualquier cosa. Todas las imágenes que nosotros vemos son imágenes oficiales que el mismo gobierno le entrega a los medios extranjeros. Entonces, obviamente, toda la información que nosotros recibimos de allá es bastante limitada, ¿ya? Y viceversa. La gente que vive en Corea del Norte, por ejemplo, tiene un acceso limitado, casi nulo a Internet. Por lo tanto, no tienen ni idea qué es lo que pasa afuera de su frontera, ¿no? Su único universo, digamos, su país. Pues se fijan, obviamente, esos contextos finalmente también terminan determinando cuál es el rol de medios de comunicación. Obviamente, todos los medios de comunicación en Corea del Norte son medios panfletarios en torno al gobierno presente, porque es su rol. Ya como es una dictadura, finalmente el rol de los medios de comunicación es servir a esa dictadura y por lo tanto poner en valor la figura de Kim Jong-un y toda la familia Jun, y hacen estos desfiles apoteósicos, etcétera, los transmiten para todo y la gente es como su mundo, finalmente, todo lo que se da a nivel de gobierno, por ejemplo, ahí en Corea. Se fijan entonces, obviamente dependiendo del país y del contexto, el rol de los medios de comunicación va cambiando. Ahora, si lo llevamos al contexto chileno, yo me acuerdo que empezamos a revisar esto, cuáles eran los medios de comunicación que generalmente se estaban utilizando de mayor forma, ¿ya? Como yo les indicaba, la tecnología va obviamente de la mano con los cambios en los medios de comunicación, ¿no? A principios del siglo XX principalmente eran los diarios, los medios que más se utilizaban, la radio también, porque la radio igual es un medio bastante tradicional, pero que igual en algún momento era un artículo de lujo que al cual no todos tenían acceso. Y finalmente la televisión se posiciona ya en la segunda parte del siglo XX, a partir de los años 50 en adelante, como un medio de comunicación. Y desde ahí a la fecha mantiene su hegemonía como el medio de comunicación que sigue siendo el más utilizado por la mayoría de las personas para comunicarse, perdón, para informarse, ¿ya? Entonces los noticieros centrales que dan los canales de televisión, en la mayoría entre las 8:30 y las 9 de la noche, siguen siendo el medio por el más visto en el fondo, ¿ya? Por los cuales las personas se informan, ¿ya? Entonces ahí es importante analizar la importancia de estos medios, cómo entregan la información, de qué manera la entregan, etcétera. Entonces acá esta es una datos recabados por Plaza Pública, que es una empresa que se dedica a estudios de mercado, CADEM, que hace distintos tipos de estudios, también hace bastante encuestas políticas. Y esta encuesta se hizo en 2019 y básicamente tenía como objetivo identificar cuáles son las conductas de los chilenos en términos de elección de medios de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta y la más importante que le hacían a los encuestados hacía referencia a esto, a la frecuencia, ¿ya? Cuando hablamos de frecuencia, recuerden estadística, es cuántas veces nosotros utilizamos algo, ¿ya? A eso hablamos con frecuencia. Y en este caso la pregunta hacía referencia a la frecuencia con la cual las personas utilizan los siguientes medios que están especificados ahí: televisión abierta, cable, Facebook, radio, diarios online, impresos y Twitter, ¿ya? Entonces, como yo les decía, la mayoría de las personas, el 63%, indica que la televisión abierta es el medio más frecuente por el cual se informa, es decir, el medio que más utiliza para informarse, ¿ya? Y un 25%, que no es menor, también dice que la televisión sigue siendo el medio más relevante, ¿ya? Entonces, y si se fijan, son los noticiarios de la televisión abierta, o sea, estamos hablando de los canales tradicionales. En general los canales en Chile, Canal 13, Chilevisión, TVN, Megavisión, la, la misma red UCB Televisión, son canales que llevan mucho tiempo en el aire, por lo menos 30, 40 años en el aire. Entonces hay gente que por tradición siempre ve un medio, quizás en su casa también les pasa. Ven las noticias en el canal 13 y siempre se han visto en el canal 13, o en el canal 7, siempre se han visto en el canal 7. ¿Por qué? De alguna forma son medios que van generando credibilidad, pero también van formando un hábito en las personas. Yo les aseguro que en sus casas
o en las casas de sus papás antes quizás, se veía la noticia en un puro canal. ¿Por qué? Porque era el canal, digamos, de alguna forma al medio que la familia validaba como el más objetivo para entregar la información, ¿ya? Entonces, eso se mantiene, a pesar de la inclusión del cable y de las redes sociales, la televisión sigue siendo el medio más abierto para informarse. Ahora, yo creo, ojo que estos son datos de Chile, yo creo que en otros países no debe ser así, ¿ya? Eh, a ver, nosotros a nivel de la región de Latinoamérica somos los países que tenemos mayor y mejor nivel de conectividad. Por lo tanto, igual hay un alto consumo de Internet. Por lo tanto, las personas tienen acceso a Internet. No obstante eso, igual siguen prefiriendo la tele para informarse, ¿ya? Porque en otros países, por ejemplo, en Europa principalmente, donde también el acceso a Internet es bastante masivo, no pasa esto. La gente se está actualmente informando más por lo que aquí está en quinto lugar, que son los TV y portales online. ¿Se fijan? Profe, Sí, igual yo creo que igual depende así como el tema de la edad también. O sea, obviamente igual ahora los viejitos están más tecnológicos, pero igual siguen prefiriendo como la tele, la sí, radio a lo lejos. Pero es como por un tema de como que no saben jugarse, como que no es como de su época, entonces no les gusta eso. Entonces siempre están acostumbrados a tanto ver tele. Todo el tiempo. exacto. Muy buena acotación. Efectivamente, el componente demográfico es relevante, ¿ya? Y impacta también en estos datos porque efectivamente, como bien dice Leandro, independiente que las poblaciones de edades más avanzadas igual se han sumado a la revolución tecnológica y tienen WhatsApp y tienen Facebook y mandan memes por los grupos de WhatsApp. Yo creo que todos recibimos mensajes de la tía, algún meme, alguna frase, etcétera. Eh, pero efectivamente, más allá de eso, igual siguen creyendo más en la televisión abierta porque en el fondo es el canal tradicional, como bien dice Leandro, respecto al cual se han informado siempre. Entonces, igual hay un componente demográfico. Entonces, nosotros en Chile tenemos una población más envejecida, ¿ya? Los hábitos demográficos han cambiado. Entonces, en Chile en general tenemos una población de más edad. ¿Por qué? Porque antes en Chile, me imagino que ustedes en sus mismas familias, tercera, dos o tres generaciones anteriores, era normal que tuvieran cinco o seis hijos. Pero con suerte tienen uno o dos, ya una familia con tres hijos es mucho. Entonces, obviamente, eso implica que al bajar la tasa de natalidad, la población en general envejece. Por lo tanto, efectivamente, en Chile, la población adulta mayor es mayor en proporción que la población joven. ¿Ya? Por lo tanto, también hay ese factor edad, como bien dice Leandro, influye en esto. En otros países donde la población joven efectivamente es mayor, los medios digitales son más utilizados que la televisión. ¿Ya? Porque en general hay un cuestionamiento, yo no sé si de parte de ustedes que son más jóvenes, pero también hay un cuestionamiento que la televisión quizás no es un medio muy objetivo, que antes no se daba, antes se daba por sentado que si lo decía el noticiero era verdad. Ahora yo no sé si están así, ¿ya? Yo no sé si ustedes comparten eso, yo creo que quizás como son más jóvenes y son más críticos también de alguna forma, y que está bien que pase eso, la televisión o los medios de comunicación más tradicionales creo que están siendo un poco más cuestionados. ¿Ya? Ahora, el segundo medio de comunicación son las noticias, pero también son por cable. Que acá en Chile no son tan masivos, finalmente, hasta donde yo sé, son solo dos canales que transmiten noticias, CNN y 24 horas, ¿ya? Y que también pertenecen a los mismos holdings que finalmente son los dueños de la televisión abierta, ¿sí? Generalmente también pasa eso, mucho, con los medios de comunicación. Terminan conformándose en monopolio y terminan siendo uno solo, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó ahora con Fox. Fox, que ahora se llama Star Channel, no sé si lo han visto, Fox fue comprado por Disney y Disney también compró Marvel y también entiendo que compró Warner. Entonces al final Disney tiene el monopolio de quizás el 50% de toda la oferta de entretención que está en el mercado. ¿Se fijan? Lo que también no mejora necesariamente las cosas porque el hecho de monopolizar ciertos medios finalmente hace que estos canales que a nosotros nos entretienen o nos informan están en manos de unas pocas personas. Entonces, no hay mucha diversidad de ofertas finalmente cuando se empieza a pasar esto. En Chile pasa lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, los dueños de Chilevisión son los mismos dueños eh, de CNN, ¿ya? Y antiguamente el CDF, que era el canal de fútbol, también era parte de ese mismo conglomerado, ¿ya? Y todos los medios chilenos, creo que excepto Canal 13 y TVN, todos pertenecen a capitales extranjeros.
es decir, no son medios que pertenecen a Chile, sino que finalmente terminaron siendo comprados por inversores extranjeros. Solo entiendo que eso no pasa en el caso de Canal 13, que es de la familia Luxi, y el TVN, que pertenece al Estado. ¿Ya? El tercer medio más utilizado es Facebook, que sin duda es la red social que todos conocen y que yo creo que es más transversal, ¿ya? Porque ahí yo creo que todos tienen Facebook. No es algo que se pueda como acreditar solamente a gente más joven. Es más, yo de hecho creo que la gente joven utiliza más Instagram que Facebook, porque igual de alguna forma, por lo que yo veo con mis sobrinos, visualizan que Facebook igual es como una plataforma más como para gente más mayor. Como que Facebook quedó como obsoleto, por decirlo. O sea, para la gente, o sea, yo creo que para los jóvenes ¿Mm? quedó como más obsoleto, así como a lo lejos Facebook, pero hemos utilizado Instagram o Telegram. Exacto, sí, efectivamente, yo lo visualizo, yo no tengo hijos, pero cuando hablo con mis sobrinos, me dicen que ellos generalmente no ven Facebook porque lo encuentran como medio fome, como muy de abuelito, que es medio lento y los contenidos tampoco no son tan de acuerdo a lo que ellos están buscando. Si en Instagram, que en el fondo pueden encontrar información que obviamente es más contingente a las personas más jóvenes, ¿ya? Pero ojo, ahí ya, si se fijan, Facebook aparece en tercer lugar de los medios de comunicación que las personas utilizan para informarse. Entonces, ojo, las dos primeras obviamente son medios de comunicación que pueden estar cuestionados, pueden ser validados o no, pero la tercera ya es una red social que cualquier persona puede compartir información. Por lo tanto, ahí hay que tener un poco más de ojo, porque ahí entra la variable de la fake news, de la noticia falsa. ¿Ya? Y si se fijan, Facebook ocupa el tercer lugar, por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso. ¿Ya? Si bien es un medio para informarse, y la garantía que tienen las redes sociales es que es un medio inmediato, porque una persona publica algo y cuando se viraliza algo en 4 o 5 horas, ya están los computadores en las pantallas de muchas personas. Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Ya? No digo que no haya que ver Facebook, pero como les digo, siempre cuando veamos algo en Facebook o en cualquier red social, ver el emisor, desde dónde salió, quién es el emisor de la noticia, y nosotros, de acuerdo a nuestra evaluación, juzgar si es que es válido o no. ¿Ya? Las radios se mantienen a duras penas, pero siguen siendo escuchadas. Yo en general, bueno, la radio generalmente ya pasó a ser un medio que uno ya no escucha en la casa. ¿Ya? Antes la radio era escuchar radio en familia, aunque no lo crean, era parte de la habitualidad. Entonces se ponía la radio y mientras estaba la radio prendida, la gente se reunía, almorzaba, hacía sus cosas, etcétera. Ya eso fue reemplazado por la tele. Entonces, generalmente nosotros escuchamos radio cuando vamos en el auto, cuando vamos en el metro, cuando estamos en el trabajo, muchas veces tenemos la radio puesta. Entonces, obviamente es un medio que nos permite informarnos, pero que no necesariamente lo utilizamos en el hogar, sino que lo utilizamos en otro lugar. ¿Ya? Y en el quinto lugar aparecen recién los periódicos, los diarios, que antiguamente eran de los medios más validados. Todo el mundo compraba el diario, ¿ya? Porque también eran más accesibles, eran mucho más económicos de lo que cuestan ahora. Obviamente en la medida que los medios digitales se han ido posicionando, los medios en papel han tenido que subir su precio, obviamente, para seguir subsistiendo. ¿Ya? Pero está la opción también de que nosotros podamos tener acceso a los mismos contenidos que están impresos en la versión digital de estos medios y con costo cero. ¿Ya? O sea, no tenemos que pagar por comprar el diario. Entonces, acá están, en esta encuesta están de alguna forma separados, ¿se fijan? Están los diarios online y los diarios impresos aparte. Y hay una gran diferencia. O sea, efectivamente ya se evidencia que la gente que compra el diario impreso son los menos. ¿Ya? Porque hay un 31 personas que declara que utilizan los portales online y solo un 18 que utilizan los diarios impresos. ¿Ya? Entonces, menos del 20% de la población está comprando el diario. ¿Ya? Y por lo tanto, los diarios online tienen que, o sea, perdón, los diarios han tenido que tomar esa opción online como una opción para que la gente los vea. Pero así todo, si se fijan, están en quinto lugar. ¿Ya? O sea, de alguna forma el Mercurio, la Tercera, la Última Noticia, son medios que están un poquito en retirada. ¿Ya? La gente ya no está considerando tanto los portales. Aparte que ya hay una infinidad de medios independientes que ya no solamente uno puede ver los medios tradicionales, sino que ya ingresando a internet tenemos un montón de medios independientes por los cuales nosotros nos podemos informar. Ya cuando dices que quizás estos medios que son más oficiales no las comunican.
Y por último está Twitter, que es una red social que es la segunda red más utilizada después de Facebook, pero que tiene otro cariz, ya donde generalmente no se utiliza tanto para presentar información personal como a veces se hace en Facebook, sino que es una red social que es donde más se dan discusiones, por decir de alguna forma, de la coyuntura, del contexto del país. Entonces, en general, la característica de Twitter es que no es, como digo, no es un medio para hacer publicaciones muy largas, tiene una cantidad de caracteres limitados que creció en el último tiempo, pero que básicamente tiene el objetivo de que una persona pueda comunicar algo en una frase acotada, digamos. ¿Ya? Lo cual es la característica principal de Twitter. Yo no sé si ustedes tienen Twitter, pero generalmente el nivel de discusión de que se genera a partir de Twitter, y por eso también es muy utilizado por los políticos, ¿ya? Porque se utiliza también como una plataforma de discusión pública, ¿ya? Entonces, generalmente, si se fijan, cuando se generan polémicas entre políticos, se dan a través de Twitter. ¿Por qué? Porque se ponen a discutir públicamente a través de sus redes sociales, y Twitter se presta un poco para eso. Entonces, finalmente, Profe, ahí se pierde un poquito el foco. Leandro. el Twitter, o sea, yo igual tengo un Twitter y lo ocupo cuando, por ejemplo, por toda la cuestión de política que está pasando en Chile, ¿Sí? hay siempre discute así como comunista, Claro. derecha, y las mismas discusiones y por el tema de tercer retiro también. Es lo que, ejemplo, es lo que más típico hay. La tendencia, por decirlo que son, creo. Los trending topics que se denominan en Twitter, que son los temas más candentes, por decir de alguna forma, que se están discutiendo. Así que, claro, efectivamente ahí, eso es lo que tiene Twitter, que de alguna forma genera instancias de discusión. Porque a través de los hashtags o de los trending topics, que son los temas más conversados, la gente puede ir discutiendo de un mismo tema. Entonces, finalmente, por ejemplo, un trending topic puede tener 35.000 conversaciones, o sea, 35.000 personas que mencionaron esa palabra y que están discutiendo sobre un tema. Y esa es la magia, entre comillas, de las redes sociales, porque un hashtag se puede posicionar en media hora, ¿ya? De repente el presidente dice algo, una frase, y a la media hora esa frase ya es tendencia en Twitter, porque el Twitter tiene esa característica que es muy inmediata, es una foto de lo que está pasando en el momento. Ahora, la pregunta anterior hacía referencia a la frecuencia, o sea, en la práctica, ¿cuáles son los medios que la gente utiliza más? No necesariamente que le guste más, porque la segunda pregunta hace referencia a eso. ¿Cuál es el medio de información favorito? Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Esto que está mostrando no está en la PPT-3. Esto lo agregué al final, lo voy a dejar igual Ya, perfecto. la semana 3, sí, porque ahí está, ¿ya? Para que lo puedan ver, porque lo agregué ahora. Entonces, esta pregunta hace referencia a el gusto, o sea, ¿cuál es el medio de comunicación favorito? ¿Ya? Recuerden que el otro era el que más usa, que no necesariamente es lo mismo. Ya, la televisión sigue siendo por lejos el medio que las personas refieren como lo más utilizado. ¿Ya? 35% de las personas dicen que la televisión. Pero aquí, ojo, el segundo es Facebook. ¿Se acuerdan que en el anterior, el segundo que más utilizaba la gente era la televisión por cable y tercero Facebook? Acá se invierte. Y de hecho, la televisión por cable pasa al cuarto lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La televisión abierta sigue siendo lo que más le gusta y lo que más usa la gente. ¿Ya? Pero en términos de identificar el medio de información favorito, cambia. La gente le gusta más Facebook, por ejemplo, que los canales por cable. No obstante, en la práctica se informa más por los canales por cable. ¿Ya? La radio también está posicionada, la televisión por cable baja considerablemente. O sea, en general la gente declara que no les gusta ver mucho la información por las noticias de cable, y generalmente tiene que ver quizás con esto, ¿ya? Porque estamos acostumbrados nosotros desde chicos a ver las noticias siempre los mismos canales tradicionales, por lo tanto estos canales de cable que entre comillas son nuevos, de 10, 15 años, no han ingresado todavía tan fuerte, ¿ya? De acá, si se fijan, está del último lugar los diarios impresos y Twitter. Pero me llama la atención puntualmente que los diarios impresos, o sea, aquí la gente declara efectivamente que ya los diarios impresos no les gustan, ¿ya? Y eso tiene que ver más por un tema incluso hasta del mismo formato de papel, ¿ya? Porque me imagino que ustedes conocen el Mercurio.
En Mercurio es un diario súper incómodo de leer. O sea, de hecho, si uno quiere leer el Mercurio, tiene que tener un buen espacio para poder leerlo porque es súper grande, ¿cierto? Y algunas hojas vienen sueltas y a veces los cuerpos vienen como 5 cuerpos dentro del mismo diario y vienen juntos y no encuentra la hoja. Entonces, en realidad el papel, el formato papel es incómodo. Entonces, entre leer el diario en papel con ese tremendo panfleto que es el Mercurio y poder leerlo en mi celular, lo prefiero leer en mi celular porque es mucho más cómodo, ¿se fijan? Entonces, hasta el formato papel, yo creo que no le hace un favor, digamos, a que los diarios físicos sigan vendiendo, porque ya, obviamente, el mismo hecho de leer la noticia en mi computador, en mi tablet, en mi celular, va a ser mucho más cómodo que estarlo leyendo en el diario, ¿ya? Y aparte que también los medios digitales nos permiten elegir qué queremos leer nosotros, ¿ya? Porque siempre están los titulares y nosotros pinchamos sobre la noticia que solamente nos interesa. En el diario escrito no. El diario escrito nos va a demandar más tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que leer todos los titulares y en el fondo identificar qué es lo que nos interesa, ¿ya? Y de por sí también las noticias en los diarios digitales, si se han fijado, son mucho más acotadas que el diario impreso. Entonces, en los tiempos que nosotros tenemos ahora, que son súper acotados, entre leer un reportaje de 3 hojas en el diario y leer media plana en el celular, es más fácil entender la noticia media plana, me voy a demorar quizás 5 minutos en entender la noticia versus media hora en estar leyendo un artículo completo, ¿se fijan? Entonces todas esas cosas, finalmente, que son 100% a causa de la tecnología, han hecho que los diarios impresos de alguna forma estén de salida y ya definitivamente yo creo que en un par de generaciones más van a dejar de existir los diarios impresos, ¿no? Porque también las personas que yo veo que siguen comprando el diario son las personas de mayor edad, que están acostumbradas, por ejemplo, a comprarse el Mercurio el domingo para tener lectura el día domingo, por ejemplo. Pero de Profe, todas formas son hábitos que están en retiro. Leandro, yo me acuerdo que los caballeros se pueden a jugar, ¿no es que los tienen juego? también. Pueden a jugar así. Sí, pues también, bueno, es un hábito también de la edad más avanzada hacer los crucigramas, las sopas de letras, los puzzles que tienen los diarios. Entonces, precisamente también tienen, tienen ese atractivo para cierta población que quizás para la población más joven no tiene atractivo. Ahora, la misma pregunta anterior de cuáles son los medios favoritos, pero precisamente lo que estábamos conversando hace un rato, por edad. Es decir, de acuerdo a tramos etarios, definir cuáles son los medios que más utilizan los chilenos, ¿ya? Entonces, el color azul, más clarito, representa al grupo etario más joven, entre 18 y 34 años. El color violeta o morado, no sé cómo lo vean ustedes en sus pantallas, representa a la población de mediana edad, 35-54 años. Perdón, sí, 35-54. Y el color verde representa a la gente de 55 y mayor edad. Entonces, acá en esta pregunta básicamente lo que se hizo fue segmentar a los encuestados en 3 tramos y de alguna forma identificar, de acuerdo a cada tramo, cuáles son los medios de comunicación que más les gustan, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá en la televisión abierta está lo que yo les decía, ¿ya? La gente de 55 años y más son los que más declaran que la televisión es su medio favorito, ¿ya? Y la gente más joven, solo un 25%. Igual no es poco, si se fijan, no es poco la gente joven que ve la televisión, pero hay una diferencia de opinión considerable. O sea, aquí definitivamente la televisión abierta gana entre la gente de 55 años y más. Y la gente, si se fijan, la gente entre 18 y 34, lo que no es tan difícil de adivinar, en la segunda gráfica optan más por Facebook. ¿Se fijan? Y ahí el porcentaje de personas mayores baja considerablemente. Solo un 4% de personas de 55 años más o más dice que utiliza Facebook o le gusta Facebook para informarse. Entonces claramente ahí vemos lo que conversábamos hace un rato que planteaba Leandro, el tema edad. Obviamente dependiendo de la edad se va a adecuar a la tecnología que se le hace más fácil. Entonces obviamente una persona mayor, la televisión es una tecnología simple que puede manejar. Quizás Facebook no así, por lo tanto por eso declara que no le gusta tanto, ¿ya? Entonces es interesante hacer esas lecturas, ¿ya? Porque obviamente permite segmentar los medios que utilizan los jóvenes. Entonces, por ejemplo, este dato es fundamental para la empresa o para las áreas de marketing de la empresa. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene un producto pensado para personas
mayores, obviamente va a elegir a la televisión como el canal para transmitir su publicidad, ¿ya? Pero si una empresa necesita lanzar un producto para menores de, en este caso, 34 años, obviamente va a utilizar también Facebook porque los jóvenes se informan a través de esa plataforma, ¿se fijan? Entonces, estas segmentaciones finalmente también tienen un impacto en eso, ¿ya? En finalmente quiénes van a publicitar a través de estos canales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los noticiarios de la televisión abierta es el horario del día en que todos los canales tienen más rating, ¿ya? Lejos. Por lo tanto, ese minuto de publicidad entre las 9 y las 10 de la noche, que es por lo menos el horario en que siempre están todos los canales dando noticiarios, es el más caro. ¿Por qué? Porque hay mayor gente viéndolo. Ahora, si se fijan, la mayor publicidad que se da en esos horarios, precisamente abarca publicidad que apunta a un público de mediana edad o mayor, ¿ya? Ahí no están necesariamente los productos que apuntan a una población más joven. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este estudio, por ejemplo, y al sentido común, y a lo que nosotros vemos también en nuestro día a día, los jóvenes no ven tanta tele como los adultos, ¿se fijan? Entonces, tiene esa importancia finalmente esta segmentación, ¿ya? Porque obviamente dependiendo al receptor que lleguen estos medios de comunicación, finalmente es qué mensaje se da y que finalmente también se utiliza como un medio de marketing, de comercialización de ciertos productos, segmentando a la población por tramo etario, ¿ya? Entonces, en resumen, tenemos que eh, generalmente en Chile los medios más utilizados, como ya lo vimos, definitivamente, es la televisión abierta, pero que Facebook también se está posicionando como un medio de comunicación no menor, ¿ya? En relación a cómo los chilenos definen o definen un canal de comunicación válido, ¿ya? Entonces, es una interesante conversación esa en el fondo, cuáles son los medios que se han utilizado. Como digo, esta encuesta que acaban de ver es súper reciente, es del 2019, ¿ya? Quizás post estallido social, post pandemia, estos datos ya han cambiado, ¿ya? Porque post estallido social igual hubo bastante cuestionamiento en los medios de comunicación. Entonces, también quizás, si hacemos esta misma pregunta ahora, yo estoy casi seguro que la mayoría de la gente no tendría tanta confianza en los medios de comunicación, ¿ya? A diferencia de cómo lo respondieron en esta encuesta. Me atrevo a decirlo en base a una hipótesis, ¿ya? Profe, ¿Sí? yo me acuerdo que para ese tiempo de actividad social, yo me acuerdo que había una tele argentina que transmitía desde las marchas dentro, así cuando pasaba el zorrillo, y le tiraban así el pase a los de la tele. Y ellos estaban ahí pues transmitiendo todo ese tema que no transmitía la tele de acá, pues. Claro, entonces efectivamente, por eso le digo, este estudio fue antes de eso, ¿ya? Entonces lo más seguro es que respecto a eso, porque hubo bastante cuestionamiento, incluso, a mí me llamó la atención, medios de comunicación externos de otros países, de Inglaterra, de Estados Unidos, cuestionaban un poco el rol de los medios chilenos en la cobertura que habían tenido del estallido social, precisamente por eso, porque mucha información era bastante limitada. Entonces ahí, como les digo, hubo un cuestionamiento desde los pares, desde los medios de comunicación externos, a los chilenos diciéndole, oye, quizás no está haciendo también tu pega en este contexto, que es súper importante, porque en esos periodos de crisis es cuando la información es más importante, entonces recibir información parcializada puede ser complejo, ¿ya? Y en relación a eso mismo, acá hay una imagen gráfica que de alguna forma, como para cerrar un poco el tema, eh, evidencia, grafica cómo es el camino de la comunicación. Y básicamente aquí lo que nosotros estamos viendo es precisamente un camino, una carretera que tiene un inicio y un término, donde el inicio es el emisor y el fin es el receptor, ¿ya? Entonces, si se fijan, entre el emisor y el receptor, en este camino que nosotros estamos viendo acá en el desierto chileno, en el norte, hay una serie de situaciones o barreras que están entre medio, ¿ya? Y que precisamente son las que se pueden dar y afectar la comunicación y que muchas veces, como lo hemos visto en esta misma clase y en la clase anterior, los mismos medios de comunicación pueden ingerir en que finalmente el mensaje que se emite desde el emisor o la noticia real termine siendo afectada en cuanto llega al receptor, ¿ya? Entonces, en resumen, cuando se emite un mensaje desde el emisor, se pueden encontrar primero hay situaciones que son
personales. O sea, cada persona es distinta y tenemos que tener claro eso, ¿ya? Una misma información va a llegar de distintas formas a distintas personas, ¿ya? Aunque sea la misma información. ¿Por qué? Porque somos distintos. Como ahí está, nosotros tenemos prejuicios, ¿ya? Que los prejuicios lamentablemente o se consideran como una idea previa de algo que quizás necesariamente no conocemos, ¿ya? Pero generalmente es imposible que una persona no tenga prejuicio, ¿ya? Frente a cualquier situación, nosotros siempre vamos a tener una postura, ¿ya? La persona que es neutral y objetiva con todo, no existe, no existe, creo yo, es muy difícil, ¿ya? Por lo tanto, siempre cuando recibamos una información, tiene que pasar por un filtro, ¿ya? Así como por un embudo. ¿Se han fijado ustedes cuando a veces colamos algo en la casa y lo pasamos por un embudo, pero algunas cosas quedan y otras cosas las botamos? Nosotros hacemos lo mismo cuando recibimos una información, ¿ya? Y ese embudo, precisamente, son nuestras percepciones personales y nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas, nuestro conocimiento anterior, ¿ya? Entonces, cuando recibimos una información, va a pasar por este embudo, ¿ya? Que son, como lo digo, nuestras percepciones, nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas. Y de acuerdo a precisamente a nuestra experiencia, nuestros prejuicios, nuestras percepciones, primero vamos a validar si la información es real o no, ¿ya? Si le creemos o no a la información, ¿ya? Y si para nosotros es importante o algo no es importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, el mismo tema del 10%, ¿ya? Quizás para alguna persona es sumamente importante ese tema porque está sin pega, no tiene plata y la única forma en que puede recibir plata ahora es recibiendo el 10%. Por lo tanto, lo más probable es que le haga un seguimiento a esa noticia y esté viendo las noticias y esté viendo la discusión en el Senado para saber cómo va. Y quizás para una persona que no lo necesita, no va a pescar mucho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, clasificar la importancia de una noticia obviamente va en función si eso a mí me impacta o no, ¿ya? Quizás, por ejemplo, yo no tengo hijos y por lo tanto el tema de la vuelta al año escolar en particular no me interesa. ¿Por qué? Porque no tengo hijos, ¿ya? Pero si ustedes tienen hijos, imagino que sí, la mayoría tiene hijos, es un tema, el tema de pensar en volver a las clases presenciales. Entonces, si se fijan, en función de cuánto me impacte a mí una noticia, es el nivel de importancia que yo le voy a dar. Entonces, ahí ya partimos con un bloqueo que es difícil de evitar, digamos, ¿ya? Clasificar si algo es importante para mí o no. Lo segundo es ver, como yo les comentaba, analizar desde dónde viene la noticia, ¿ya? De ahí precisamente está el tema de los prejuicios. Nosotros tenemos emisores válidos, emisores que no los validamos. Entonces, en este embudo, si esa noticia viene desde un emisor que no validamos, seguramente la vamos a desechar, no lo vamos a creer. Pero si para nosotros el emisor de esa noticia, de acuerdo a nuestros prejuicios, si es válido, vamos a considerar como válida y como importante esa información. ¿Se fijan? Ahora, no solamente tiene que ver con estas ideas preconcebidas, sino que también tiene que ver básicamente con situaciones que muchas veces son físicas y son psicológicas, ¿ya? Entonces, ¿el estado de ánimo me va a influir en cómo yo recibo una noticia? Obviamente que sí. ¿Se han fijado que a veces cuando uno está eh, o sea, con algún tema y no está con muy buen ánimo y le dan una noticia y uno dice, qué bueno, sí? Claro, porque obviamente en base a mi estado de ánimo actual no puedo reaccionar de una forma distinta, ¿ya? Entonces quizás me pueden dar una muy buena noticia, pero si estoy con una situación compleja, quizás no va a ser muy importante, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, un caso súper extremo, me acaban de despedir del trabajo, pero mi hija se sacó un 7 en el colegio. Entonces, claro, mi hija me va a decir, ay, me saqué un 7, pero quizás esa noticia que para mí debería llenarme alegría, en ese contexto que me quedé sin pega, quizás no le voy a poder dar esa interpretación, ¿se fijan? Por lo tanto, los estados de ánimo también pasan a ser un filtro de cómo nosotros recibimos la información, ¿ya? Están las barreras físicas, que en este contexto es súper complicado porque acá nosotros tenemos la barrera que no estamos juntos en una sala como debiese ser esta clase. Entonces tenemos la distancia, tenemos el problema de la conexión a internet, que al profe se le cae la conexión a internet, el ruido, que pasan autos, no sé, ¿se fijan? Entonces finalmente esas barreras que son físicas también terminan obstruyendo el proceso de comunicación, ¿ya? Y por último, las barreras fisiológicas, que ya hablamos precisamente a lo fisiológico en referencia a nuestro cuerpo, ¿no? Que si obviamente nuestro cuerpo tiene alguna deficiencia para poder percibir el ambiente, lo más probable es que también el mensaje no llegue a buen puerto, ¿ya? Entonces,
esta gráfica, este dibujito que nosotros hicimos de esta carretera, básicamente grafica eso. Todas las barreras, complicaciones Profe, que nosotros nos podemos encontrar al momento de emanar un juicio. ¿Sí? profe, ¿me podría explicar un poco más lo de las barreras fisiológicas, porfa, que no lo entendí bien? Las barreras fisiológicas, generalmente cuando hablamos de lo psicológico, hablamos siempre de lo mental, ¿cierto? De lo psicológico, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, están los temas de nuestro estado de ánimo, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos motivados, etc. Cuando hablamos de lo fisiológico, hacemos referencia a nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de barreras fisiológicas, hablamos de impedimentos que estén alojados, por ejemplo, en nuestra estructura corporal que no nos hacen, no nos permiten, digamos, tener acceso a un buen mensaje, ¿ya? Lo más claro, por ejemplo, ejemplo súper extremo, es que si yo tengo un problema, yo uso lentes, ¿ya? Si me saco los lentes, leo el diario, no voy a poder leer, no voy a entender nada, ¿ya? Si una persona tiene un problema auditivo y ocupa un audífono, si se lo saca, lo más probable es que no entienda bien. Esas son barreras fisiológicas, Profe, son barreras que están dadas a partir de limitaciones que yo tengo, a partir de mi fisiología, que mi fisiología es mi cuerpo. ¿Sí? Profe, ¿y qué son las barreras administrativas? Barreras administrativas. A ver, lo administrativo, bueno, ustedes estudian administración. Lo administrativo hace referencia muchas veces a establecer ciertas políticas que se tienen que dar dentro de un contexto. A eso no hacemos referencia con contextos administrativos, ¿ya? Entonces, obviamente, en un contexto formal, ¿ya? Donde hay un contexto administrativo importante, donde hay políticas de conducta, reglamento interno, obviamente, hay ciertas limitaciones que la comunicación tiene a partir de estas definiciones que son de carácter administrativo, que muchas veces la organización define, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, yo no puedo llegar a la oficina de mi jefe y decirle, bueno, guatón, ¿cómo estáis? Porque obviamente eso es una situación no formal. Yo debiese saludar a mi jefe, hola jefe, ¿cómo está? ¿Cómo la ha ido? Profe, Etcétera. ¿Ya? y Entonces, la barrera semántica, es que yo tengo entendido que son 5 barreras, las que yo conozco. sí, pues las administrativas en relación a eso, al contexto, digamos, que obviamente hay patrones de conducta dentro de un ámbito administrativo. Lo semántico, lo semántico hace netamente referencia al lenguaje, ¿ya? Y a cómo nosotros utilizamos el lenguaje. Entonces, de repente, en ciertos contextos, por ejemplo, una cosa significa algo y en otro país esa cosa puede significar algo distinto, incluso hasta algo ofensivo. Ya estoy pensando, me estoy acordando de algún ejemplo, alguna palabra que yo sepa que en Chile significa algo, pero que en otro país significa otra cosa. No me acuerdo ninguna, no me acuerdo ninguna. Pero pasa eso, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile nosotros le podemos decir, no sé, al pan sándwich, que es una derivación, una chilenización de sándwich, porque finalmente el concepto es sándwich, el concepto gringo, pero acá en esa deformación del lenguaje nosotros lo llamamos sándwich. Si nosotros en argentino le decimos dame un sándwich, no va a entender qué está diciendo, ¿ya? Pero si le decimos dame una milanesa, ahí lo va a entender, porque en Argentina le dicen milanesa. ¿Se fijan? Eso habla de lo semántico, de la interpretación del lenguaje que le dan en ciertos contextos, ¿ya? Pero en este caso nosotros nos estamos enfocando precisamente en las que están acá definidas. Nuestras barreras que son de índole personal, ¿ya? Y que digo, es imposible que las podamos evitar, ¿ya? O sea, y son las típicas percepciones cuando, por ejemplo, le aseguro que le pasa, en la noticia aparece algún personaje, algún político que ustedes no le crean, ni cuál es su percepción personal. Ya está diciendo mentira, ya está hablando. ¿Se fijan? Entonces, es inevitable poder controlar eso, ¿ya? Y están las barreras psicológicas, fisiológicas y físicas, que son finalmente las que son dentro del contexto, ¿ya? Chicos, hagamos un break, pequeño break. Yo tengo las 12:35, nos conectamos nuevamente a las 12:40 y paso la lista a la vuelta, ¿ya? Ya, profe. Ya. Voy a pasar la lista, chicos, así que por favor pongan atención. Denme un minuto para activar la lista. ¿Sí?
Ya, atención a la lista, por favor. Virginia Costa, Presente. gracias. Linda Ábalos, Presente, profe. gracias. Isabel Escobar, Presente, profesor. gracias. María José Gutiérrez, Presente, profe. gracias. Cristóbal Inostroza, Presente. gracias. Tiare Jaque, Presente. gracias. Francesca Lascano, Presente. Sudelia Loyola, Presente. gracias. Andrea Mellado, Presente, profe. gracias. Yanara Millaqueo, Presente, profe. gracias. Dayana Muñoz, Presente. gracias. María Olivo, Presente. Krishna Rojas, Presente, profe. gracias. Leandro Salazar, Presente, profe. gracias. Henry Saldana, Presente. gracias. Scarlett Vera, Presente, profe. gracias. Y Jocelyn Vergara. Perfecto, asistencia completa, muy bien. Tengo un minuto para que, como son dos módulos, tengo que repetir la lista en el segundo módulo. Dame un segundito, por favor, y continuamos. Profe, ¿Sí? ¿la clase la va a subir hoy? ¿Cómo? ¿La clase la va a subir hoy? Sí, sí, ahora como ya... Es que tengo no, que no. salir, profe. Sí, no te preocupes, la voy a subir hoy. No la había podido subir en las fechas, en las clases anteriores, porque estaba con el tema de internet, entonces no me daba para poder subir un video a YouTube. Pero ahora sí puedo, así que va a quedar grabado. Ya, profe. Gracias. Nos vemos, cuídese que esté bien. Nos vemos, que estés bien, chao, chao. Ya, Adiós. entonces, vamos a ver rápidamente. Teníamos preparado para cerrar lo referente al tema lingüístico, los tipos de lenguaje. Al final ya de la clase, como les digo, un pequeño repaso de lo que viene en el cuestionario, porque la idea es que les vaya bien y reforzar algunas cosas para que mañana cuando lo respondan estén fresquitos y no se demoren tanto tiempo en poder responder, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que la clase anterior habíamos visto, para ejemplificar precisamente los tipos de lenguaje, el mensaje que transmiten y a quienes quieren llegar, ejemplos, dos medios de comunicación que transmitían una misma noticia? ¿Se acuerdan que veíamos el caso del Mercurio y de la Cuarta? ¿Ya? Donde obviamente en el Mercurio encontramos un lenguaje formal, por decirlo, que obviamente está en línea con las personas que leen el Mercurio, que como yo le indicaba principalmente son personas profesionales que están buscando información más que nada de temas políticos, económicos, etcétera. ¿Ya? Le poníamos como el otro extremo a la Cuarta, ¿se acuerdan? Con este lenguaje más popular, ¿ya? Que obviamente busca transmitir una misma información, pero con un lenguaje que sea más cercano a las personas, ¿ya? Lo que también conversamos, que no necesariamente, o sea, acerca la noticia a la persona, efectivamente hace eso, la vincula, la entiende, y quizás puede llamar la atención de una persona muchas veces más que una noticia que quizás puede tener un lenguaje más formal, ¿ya? De hecho, yo creo que a todos nos llamaba la atención los titulares de la Cuarta, y uno pasaba y igual los leía porque algunas veces eran chistosos y algunas veces eran bastante desubicados también. Entonces, eso que nosotros vimos la semana pasada precisamente hacía referencia a este dialéctica, por decirlo de alguna forma, en que se mueve la comunicación, ¿ya? Entre un lenguaje formal,
que principalmente se tiene que adecuar a ciertos contextos, y un lenguaje más informal que básicamente nosotros lo utilizamos en nuestra vida habitual, ¿ya? Si se recuerdan también nosotros veíamos la forma como se debiese redactar un correo electrónico, ¿ya? Distinto es mandar un mensaje por WhatsApp a un amigo que obviamente escribirle un correo electrónico al jefe, en el trabajo, etcétera, ¿ya? Perdón. Entonces, en esta lógica, en este, digamos, continuo en que nos movemos todos los días ante utilizar el lenguaje culto y un lenguaje inculto, nosotros tenemos que identificar ciertas características que son propias de cada uno de estos tipos de lenguaje, ¿ya? Entonces, acá hay algunos ejemplos, por ejemplo. Acá se está caracterizando en esta gráfica que ustedes están viendo al lenguaje de acuerdo a dos tipos de lenguaje. El lenguaje culto, elevado, que ocupa una gramática distinta, con un vocabulario amplio, con amplio manejo de palabras, etcétera. Y por otro lado, el lenguaje inculto, que digamos no necesariamente es un lenguaje que está basado en las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, sino que por el contrario son lenguajes informales que se van formando entre las personas de un determinado grupo, ¿ya? Ahí están los chilenismos, por ejemplo, ¿ya? El cachai, que siempre los extranjeros no le llama mucho la atención, el cachai, que obviamente el cachai solamente lo entienden en Chile, no lo van a entender en otra parte. Entonces, eso pasa a ser parte de un lenguaje inculto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que la persona que lo ocupe sea inculta, no tenga cultura, sino que está utilizando en una cierta conversación, en un contexto, un lenguaje del cual no tiene una base académica, por decirlo de alguna forma, como si lo tiene el lenguaje culto, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos dentro de este paradigma la combinación entre un lenguaje inculto pero formal, es el que está en la como primer ejemplo, digamos, que dice: sepa profesora que yo sí traté de entender, pero no me entró en esta cabeza. ¿Por qué es inculto formal? Porque está en un contexto formal, está en un contexto académico y le está hablando a la profesora, ¿ya? Y de hecho parte bien: sepa profesora que yo sí traté de entender. ¿Dónde está lo informal? En cómo termina la frase. No me entró en esta cabeza, ¿ya? Claro, no es la forma ideal de poder decir esto, de poder decir que una información finalmente no la pude, no aprendí finalmente lo que la persona me está explicando, ¿ya? Entonces, si lo queremos pasar a un lenguaje más culto, por decirlo de alguna forma, es precisamente hacer referencia a eso. Sepa, profesora, que el contenido que usted pasó hoy día no tuve la capacidad de poder aprenderlo. Suena distinto, suena más bonito, pero obviamente ya no es inculto, sino que suena un poco más culto dentro del ámbito formal, ¿ya? Buenos días, don doctor. Vine a verlo porque anoche tuve terrible dolor de guata, así que por eso vine a verlo. Se mantiene dentro de la misma lógica, ¿se fijan? Porque es formal en el saludo, ¿ya? Pero de partida dice: buenos días, don doctor. A los doctores no le decimos don doctor, sino que cuando nosotros generalmente ocupamos el don, es porque le estamos diciendo don y después viene el nombre, no el cargo de la persona. Perdón. Entonces, aquí se da esa métrica, esa mezcla de que se trata de dar un lenguaje formal, pero no se logra. Y eso pasa bastante. Me da cuenta que a veces entrevistan a personas en la televisión y esas personas tratan de hablar bien y están nerviosas y tratan de ocupar un lenguaje culto, pero al final, como no ocupan la palabra adecuada, están diciendo cualquier cosa, ¿ya? Pasa eso, digamos, cuando hacemos esta mezcla entre hablar, digamos, de acuerdo al contexto, se cometen esos errores. Como yo les comentaba la semana pasada, muchos de mis alumnos me escriben y dicen: hola, profe. Y claramente no debiese ser así, ¿no? O sea, los correos electrónicos debiesen partir con: estimado profesor, junto con saludar, le escribo porque necesito bla, bla, bla. No, hola, profe, porque obviamente ese es una forma de llamar a la persona no pertinente al contexto académico en el que estamos, ¿cierto? Ahora, un ejemplo de inculto informal. O sea, aquí tenemos dos variables negativas, que no tiene una base académica y que a la vez es informal, ¿ya? Y acá, bueno, igual que te creí brocacochi, acá se queréis que te muela palo, hay otra serie de ejemplos que pudiéramos poner acá, donde ya claramente entramos a incluir un lenguaje que ya no es, o que ya puede caer en la vulgaridad, definitivamente, y que es algo que en la cultura chilena está súper validado y en todos los ámbitos,
¿ya? Es muy frecuente entre hombres de distinto estatus social que se saluden con una grosería. Buena, tal. Si se fijan, no sé si han pasado y ustedes lo ven, bueno, que en la mayoría son mujeres, pero es súper normal, digamos, porque pasa a ser parte de la cultura. No es bueno en absoluto, ¿ya? Pero son formas que son formas culturales, ¿ya? Quizás en otro país no debiese ser así. En otro país las personas se abrazan, en otro país quizás, no sé, pues se saludan, no son más formales, en Europa son súper fríos, con suerte se dicen hola, pero acá está ese tema de saludar siempre al amigo, ya, poniéndole un sobrenombre, diciendo alguna grosería, y eso es súper normal, ¿ya? Es parte de la cultura y es parte de un contexto informal. Obviamente, esa forma de comportarse no la tenemos que llevar a un contexto más formal, ¿ya? Vamos al otro lado, a ejemplos de un culto formal, es decir, frases que tienen una base académica, con un lenguaje y un vocabulario que está validado por la lengua, por la Academia de la Lengua Española, y que también utilizan y que se basan en un concepto más bien técnico. Entonces, un ejemplo de culto formal, acá hay uno, dice, que se asocia principalmente al área de conocimiento, economía, ciencia, medicina, etc. ¿Ya? Qué gusto verlo, don Carlos. Permítame decirle que recibí su informe, si bien sus resultados no son alentadores, me parece una formulación sorprendente. Esta es una muy buena frase, ¿ya? Porque, claro, ahí en el fondo lo que está diciendo, primero saludando, entre lo formal siempre se tiene que comenzar una conversación con un saludo, un reconocimiento a la otra persona, y le está diciendo que si bien la información que recibió no presenta la información más alentadora, está bien hecha, ¿ya? Y es muy redundante en el fondo para decir eso. Es parte un poco del lenguaje formal ser un poco redundante, de darse muchas vueltas para decir algo que quizás lo podemos decir con pocas palabras, ¿ya? Y un culto informal es cuando hacemos una mezcla, ¿ya? De un lenguaje efectivamente que está basado en lo académico, pero de una situación que está dentro de un contexto informal, ¿ya? Como por ejemplo lo que está ahí, ayer fue a tu casa, me dejaste plantado, te me caíste. El teme es algo súper chileno, esas conjugaciones raras que no se te vaya a caer, ¿ya? No te le vaya a caer, esas deformaciones que el lenguaje tiene, porque finalmente son deformaciones del lenguaje, pasan a ser eso, ¿se fijan? Ya pasan a ser una deformación de alguna frase normal. En Chile somos expertos en construir metalenguajes, en decir las palabras distintas, tergiversarlas, etc. ¿Ya? Ahora, acá hay algunas frases que obviamente hacen referencia precisamente eso, ¿ya? Acá en Chile le acostumbramos decir cabros a los niños. Ahí me acordé de un ejemplo. Cabros. Acá nosotros vamos a buscar a los cabros cuando uno dice a los amigos o a los niños, habla de los cabros, ¿ya? Pero no me recuerdo en qué otro país decirle cabro a alguien es hacer referencia a que esta persona trabaja en el ámbito de la prostitución. Entonces, si uno, no me acuerdo en qué país era, entonces, claro, acá en Chile decirle cabro a alguien se entiende bien, pero si, por ejemplo, no me acuerdo, parece que era en Colombia, y si uno le dice cabro a una persona, lo va a identificar como que esa persona es un trabajador sexual, por lo tanto, obviamente, el contexto cambia mucho, ¿ya? A eso nos referimos con los lenguajes incultos, porque se dan en ciertos contextos, en ciertas lógicas, en ciertas situaciones, y en distintos contextos pueden significar cosas distintas. Está terrible bueno, ¿ya? Un típico chilenismo de reemplazar la B con la G. Buena. Cuando uno le dicen una buena noticia, se han dado cuenta que los chicos dicen buena. En vez de decir buena, dicen buena. Como que desde la forma en que lo dicen, ya le están colocando la G de gato, no la B que corresponde. Me duele la guata. Sabemos que guata no es no es algo físico, digamos. Está hablando del estómago, ¿ya? Y el terrible es algo súper chileno. Oh, estoy terrible enojado. Eso hace referencia, claro, a que nosotros estamos exagerando algo. Estoy terriblemente, obviamente estoy diciendo que algo es muy grande, ¿cierto? Pero que si le decimos a un argentino, oh, me duele la guata terrible, brigio, no va a entender nada. No va a entender nada de lo que le estamos diciendo. El payá, el pacá, esas abreviaciones. O una que a mí en particular me da media cosa cuando la escucho, el gánate, gánate ahí. Son deformaciones del lenguaje, se ubica, toma ubicación por ahí, gánate ahí, ¿se fijan? Son interpretaciones que nosotros damos en ciertos contextos o definitivamente derivaciones. O
la última que está acá abajo, que son terminologías que se dan propias de cierto grupo, ¿ya? No sé si se acuerdan de este caso de la fiesta no me acuerdo, fue en Zapallar, en Cachagua, el Año Nuevo, que salió en la noticia, que salió la imagen y todo, y que salieron los audios. Y que bueno, la misma lógica que comentábamos anterior, esa información, cuando sale un audio de algún tema, se viraliza y yo le aseguro que a todos ustedes, no sé si a todos, pero la mayoría nos llegaron los audios, por lo menos a mí me llegaron y los vi. Y los escuché obviamente porque la curiosidad mató al gato. La curiosidad es una cosa bien difícil de poder controlar. Entonces, no sé si se acuerdan de esa noticia, estos mensajes de audio hablaban de una misa clandestina, ¿ya? De que se había hecho una misa clandestina y donde todos se dieron la paz, ¿ya? Se estaba entregando un mensaje, por si alguien lo escuchaba, que se suponía que, pero no era una fiesta, era una misa entonces, y se estaban dando la paz, ¿ya? Y hasta donde yo sé, misa clandestina era el carrete, ¿ya? O sea, ellos decían cuando iban a hacer una misa clandestina que iban a hacer un carrete, y el hecho, por lo que entendí yo, que de darse la paz hacía referencia a que había contacto, por decirlo de alguna forma, entre los asistentes a la fiesta, ¿ya? Entonces ellos crearon unas frases relacionadas al mundo eclesiástico para hablar en clave y que solamente las personas que fueran de ese grupo entendieran a qué se referían. Eso también pasa a ser parte de un lenguaje informal, ¿ya? Porque si yo entiendo misa clandestina y que todos se dieron la paz, obviamente en mi entendimiento y en mi inocencia de no conocer en qué significa finalmente este lenguaje para ese grupo, lo voy a asociar a que estas personas se juntaron y que se dieron el saludo de la paz, ¿ya? Pero finalmente en términos de códigos, de claves que tenía este grupo, era algo completamente distinto, ya que era juntarse a carretear, ¿ya? Pero que solamente era un lenguaje que era conocido por ellos. Ahora, cuando se viralizó y todo el mundo lo supo y hubo un análisis de glosado de los mensajes de voz que se dieron en este grupo, claramente se entendió que la misa clandestina y el mensaje de la paz hacía referencia a cosas completamente distintas a algo eclesiástico, ¿ya? Entonces por eso hablamos de informalidad, porque solamente esos conceptos los entienden las personas que son de ese grupo. Si nosotros lo entendemos textual, nos va a dar la impresión de que están hablando de un tema distinto, ¿ya? Entonces, hasta aquí es lo que va a ingresar a la evaluación que ustedes van a tener que realizar a contar del día de mañana, ¿ya? Entonces, recuerden, va a ser un cuestionario con preguntas cerradas. Entonces, ustedes se van a encontrar con preguntas en la cual van a encontrar verdadero o falso, alternativas, ¿ya? La comunicación es que van a tener una lista desplegable donde ustedes van a tener que elegir la alternativa correcta, ¿ya? Pero ojo, como esta se trata de una asignatura práctica, no solamente les vamos a preguntar de teoría, sino que también les vamos a preguntar o los vamos a poner en una situación en que ustedes van a tener que analizar o reflexionar en función de un caso respecto de los contenidos que nosotros vimos en la clase, ¿ya? Entonces también hay algunas preguntas que son casos, que son situaciones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá, le estamos colocando un caso, una situación, y ustedes, por ejemplo, van a tener que identificar dentro de ese caso cuáles son los elementos que son propios del proceso comunicativo, por ejemplo, ¿ya? Así que las preguntas no van a ser solo en torno a conocimiento, sino que también, como les digo, van a haber casos, van a haber situaciones donde ustedes van a tener que aplicar lo que ya hemos visto en estas 4 semanas de clase, ¿ya? Entonces, ojo con eso también, que no es solamente una prueba teórica, sino que también es una prueba de reflexión, ¿ya? Por eso también, como les dije, dejé activado 2 horas, ¿ya? En la medida que ustedes hayan estudiado y manejen la información de los contenidos de la asignatura, se van a demorar 5 minutos, ¿ya? Pero igual dejamos 2 horas porque hay que poner un poquito de exceso para responder algunas preguntas, ¿ya? Isabel está levantando la mano. Profesor, una consulta, de acuerdo a lo que dijo a los casos que vienen en la prueba, ¿la respuesta igual viene en alternativa o yo tengo que desarrollarla? No, Ya. están estandarizadas, sí, no hay respuestas de desarrollo. Ya, profe. Todas las respuestas Ya. están estandarizadas. Gracias, profe. Eso, entonces como ustedes Profe. saben, ¿sí? Linda. Profe, disculpe, la PPT que estaba pasando ahora, ¿esa también la va a subir? Porque esa tampoco la tenemos. Esa sí, Al menos yo no la... esta es la semana 4 que activé hoy día, ¿ya? Entonces perfecto. Ya. voy a subir la que vimos, porque lo único que falta es la información de los datos, que, ojo, no vienen en la prueba eso,
la encuesta, que es lo único que no está en la PPT. Eso yo se lo mostré como algo adicional, no viene en el cuestionario, ¿ya? Pero igual lo voy a dejar ahí porque es interesante que tengan esa información, ¿ya? Entonces, como ustedes han hecho anteriormente cuestionarios, me imagino que saben que tienen la posibilidad de tener una retroalimentación inmediata. Por lo tanto, las notas se las va a entregar de inmediato, ¿ya? Y yo lo estoy dejando activado desde mañana a las 8 de la mañana hasta el viernes al mediodía. Por lo tanto, una vez que se cierre el cuestionario, es decir, el final al mediodía, ustedes van a poder acceder a ver si es que tuvieran alguna respuesta mala, en qué se equivocaron, ¿ya? Por lo tanto, la opción de revisión va a estar al final del proceso de evaluación, que es el viernes al mediodía, ¿ya? Entonces, las notas van a estar ahí, van a quedar en su aula y después, posteriormente, yo creo que el día lunes las voy a subir a su intranet, ¿ya? Entonces, antes de cerrar la clase, un pequeño repaso, ¿ya? de lo que viene para que, como les digo, estemos fresquitos con respecto a lo que vamos a incluir en la evaluación. ¿Ya? Denme un segundo. Dejen buscar la pauta. Ya, entonces, primero, la evaluación la van a encontrar ustedes en el módulo que corresponde esta semana, la semana 4, ¿ya? Ahora no está visible, pero se va a activar, como les digo, mañana a contar de las 8 de la mañana. Y como ya les dije, tienen un intento que dura 2 horas. Por lo tanto, si tienen algún tema, se les cayó el internet, cualquier cosa, me tienen que escribir por correo, ¿ya? Para que yo le active nuevamente otro intento. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuánto porcentaje tiene esta prueba? Esta prueba, dame un segundo, si no me equivoco, vale el 15%, porque es la primera evaluación. Sí, el 15%. Ya. Profe, gracias. Entonces, sí, no, de nada. De hecho, creo que está especificado. De hecho, tiene que estar especificado el porcentaje. No, déjame ver si está. Sí está. Entonces, como información general también, chicos, todas las evaluaciones sumativas que ustedes tienen en el aula tiene que estar especificado siempre el porcentaje que está, para que después no tengan temas. Así que cada vez que tengan una evaluación sumativa y no está especificado, tal cual como lo hicieron ahora, que el profesor le explicite. De todas maneras, acá está en el título, dice que el 15% de la nota. ¿Ya? Entonces, algunas luces para que tengan alguna referencia con respecto a lo que les va a tocar responder el día de mañana. ¿Ya? En primera instancia son 7 preguntas. ¿Ya? Por lo tanto, la escala es súper fácil. Cada pregunta es un punto. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen las 7 buenas, tienen un 7, si tienen una mala, tienen un 6, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, primero, recuerden, es súper importante lo que nosotros vimos en la primera clase respecto a poder identificar las características que son propias del proceso de información y comunicación. ¿Ya? Recuerden que nosotros vimos una figura gráfica que hacía referencia en una primera instancia a los componentes del proceso comunicativo, y posteriormente hacíamos referencia a los componentes del proceso informativo, y entre esos dos había una diferencia, ¿ya? Así que vayan a la información de la semana 1 y chequen respecto a ese gráfico, ¿ya? Porque esa pregunta obviamente está, porque es básico entender la diferencia entre comunicación e información, ¿ya? Después, posteriormente, como yo les decía, hay algunos casos. Entonces, por ejemplo, hay algunos mensajes, algunas comunicaciones que ustedes tienen que clasificar de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, y también obviamente en base a su análisis, si estos tipos de comunicación, por ejemplo, son formales e informales. ¿Cómo podemos identificar eso? Simple, el lenguaje que se está utilizando, ¿ya? Si se utiliza un lenguaje formal, obviamente tenemos que contextualizar esa conversación como una conversación dentro de un mensaje formal, pero es una conversación entre amigos, parientes, vecinos, que obviamente utiliza palabras que no necesariamente están reconocidas por la lengua o la Real Academia de la Lengua Española. Hablamos de un lenguaje informal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner un caso y ustedes van a tener que decir, ¿este mensaje es formal, verdadero o falso? ¿Ya? Entonces, siempre las respuestas van a ser cerradas, para que también lo tengan claro, no hay respuestas abiertas, ¿ya? Recuerden también ver el tema de la importancia de la validación del emisor. Que nosotros, y creo que se lo he recalcado bastante, porque es súper relevante el hecho de tener claro cuándo un emisor que emite un mensaje es válido.
y por lo tanto le da validez a ese mensaje también. ¿Ya? Recuerden también repasar eso. ¿Ya? Con respecto a... claro, hay otra pregunta que hace referencia precisamente a identificar. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera clase hicimos un ejercicio respecto de identificar los actores del proceso comunicativo? Y yo les ponía unas situaciones, por ejemplo, que era una persona que invitaba a su novia a un restaurante y terminaban, y teníamos que identificar el emisor, el mensaje. Ya, aquí van a tener Sí, profe. que tienen que hacer lo mismo. ¿Ya? Va a haber una situación y ustedes van a tener que identificar el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. ¿Ya? El mismo ejercicio que hicimos en la primera clase lo repetimos mañana. ¿Ya? Van a tener que identificar algunos textos, clasificarlos de acuerdo a si son canales de comunicación formal e informal. ¿Ya? Las características del mensaje, que como ya lo vimos básicamente cuando vimos el tema en las primeras clases respecto al mensaje, que tiene que ser claro. O sea, principalmente las características del mensaje, claro, ¿ya? Porque si no un mensaje, ¿se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, la semana pasada titular respecto de las cifras de COVID, que tenía como 4 o 5 estadísticas en un puro titular? Claro, ese mensaje no es claro. ¿Por qué? Porque nos está dando mucha información. Entonces, generalmente, lo principal al momento de tener claridad cuando mandamos un mensaje es que el mensaje sea claro, ¿ya? Y que la gente lo entienda. Perdón, que me estaban llamando por teléfono. ¿Ya? Y tener claro, obviamente, lo que es la comunicación, a qué se refiere como proceso. ¿Ya? Eso, como una referencia general de cosas que tienen que revisar y ver para la clase, para el cuestionario de mañana. ¿Ya? Así que eso, chicos. Si no hay más dudas, consultas, lo dejamos hasta acá. Profe dijo que la clase la iba a subir durante el día, ¿verdad? Sí, yo la subo en la tarde. Ay, Les cuento, cada vez que uno graba una clase, el Zoom después queda un rato subiéndola. Entonces eso se demora, bueno, dependiendo de la extensión de la grabación, un rato. Entonces yo creo que ya como las 2:30 debería estar arriba en la semana 4 del aula virtual. ¿Ya? Eso, chicos, chicas, que les vaya muy bien en la evaluación. Recuerden, cualquier problema, como es un intento, escriban inmediatamente para que yo les habilite un segundo intento en la plataforma. ¿Ya? El plazo es el viernes al mediodía. ¿Ya? Tienen harto tiempo para poder hacerlo. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Suerte. Gracias, profe. Y Gracias, bueno, profe. Gracias, profe. la próxima semana vamos a estar revisando el cuestionario también. Está muy bien. Chao, chao.